Continuamos con la quinta sesión de esta introducción a la materia de eclesiología. Estamos analizando desde la perspectiva bíblica la doctrina de la iglesia. Hoy quisiera que habláramos un poco acerca de la alta vocación de la iglesia en el plan salvífico de Dios, la alta vocación. Como les decía en la sesión anterior, el propósito de Dios sigue siendo de salvar a un pueblo para sí. Sigue en pie la idea de bendecir a un pueblo especial. Jesucristo dijo que el propósito de su misión en esta tierra es el edificar un pueblo que fue llamado la iglesia, como dice en Mateo capítulo 16, versículo 18. En las Sagradas Escrituras, la iglesia se nos presenta como algo básico y fundamental en la fe cristiana. Hay personas, como les dije antes, que pretenden ser cristianas, pretenden ser salvadas por Cristo, pero no se someten a Cristo. Y la voluntad de Cristo es el edificar una iglesia universal, pero que esta iglesia universal se expresa a través de congregaciones locales. Hay personas que dicen, bueno, lo importante es que soy miembro de la iglesia universal. No me interesa congregarme en ninguna iglesia local. Yo puedo ser cristiano por internet, o por la radio, o por la televisión, pero déjame decirte que ese no es la voluntad de Cristo. Si Cristo es tu Salvador, debe ser también tu Señor. Y si Cristo es tu Señor, debes obedecer lo que Cristo dice. Y Él dice que no vino a salvar personas individuales para que anden individualmente, sino que vino a salvar personas para unirlas a un pueblo que es universal, pero que universalmente se manifiesta a través de congregaciones locales. Cuando nosotros vemos en Hechos a la iglesia en acción, al Evangelio de Cristo en acción, y vemos la primera predicación evangélica que da el apóstol Pedro allá en Hechos 2, como resultado, la Biblia dice que miles de personas llegaron a un encuentro personal con Cristo. Y lo expresa así: y se añadieron a la iglesia. Y aquí está hablando de una iglesia local, de la comunidad local de Jerusalén. Se añadieron a la iglesia, ni siquiera dice se convirtieron, sino se añadieron. El Espíritu añadía a la iglesia los que estaban siendo salvos. A la iglesia local, si usted es salvo, debe ser añadido a una iglesia local, debe buscarla. ¿Por qué razón? Bueno, las Sagradas Escrituras no escatiman esfuerzo alguno en declarar el origen celestial y la alta vocación de la iglesia, y por esta razón, todo verdadero creyente, en la medida que sea posible, debe buscar hacerse miembro de una iglesia local. La Biblia nos dice que la iglesia fue edificada e iniciada por Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 18. Cristo dice, edificaré mi iglesia. Ningún hombre mortal, o sínodo, o imperio puede ser considerado como el iniciador de la iglesia. Hay veces que gracias al denominacionalismo, muchos cristianos se confunden al mirar su iglesia local y la ven como simplemente el resultado de la obra misionera, del misionero tal o de la misión tal. Pero no, esa iglesia local donde estás, si es una iglesia local bíblica, es una iglesia fundada que está siendo edificada por Cristo. Otro concepto de la alta vocación de la iglesia que nos enseña la Biblia, y más que un concepto es una realidad, es que la iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Eso dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 28. Él se dirige a los ancianos de una congregación en un saludo, o más bien en un sermón de despedida, y le dice a estos ancianos que velen por sí mismos y velen por el rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto, en la iglesia, la cual fue comprada por la sangre de Cristo. Así que el precio de la iglesia de Cristo fue su sangre, la sangre eterna del Hijo de Dios. Y una cosa o elemento tendrá valor dependiendo del precio o de lo que costó.
Si usted, por ejemplo, en su casa tiene dos jarrones, tiene uno de vidrio, pero tiene otro de un cristal muy fino, el cual le costó muchísimo dinero. Si se le llegasen a romper los dos jarrones, yo sé que usted va a sufrir más por el jarrón de cristal, porque le costó mucho. Bueno, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, le costó al Señor su propia vida, le costó al Señor su propia sangre. El valor de la iglesia local, si es bíblica, donde usted está, no está tanto en los sacrificios de los misioneros, aunque reconocemos todo el sacrificio, el fervor, la humildad con que esos hombres sirvieron a Cristo. Pero eso no es nada comparado con el verdadero valor que la iglesia tiene. Es la sangre de Cristo. ¿Habrá algo más costoso en el mundo que la sangre del Dios eterno? Apreciado pastor, apreciado diácono, apreciado miembro, cuídate de tener en poca estima a un organismo que es tan precioso para Dios, que le costó la sangre de Cristo. El que rechaza o tiene en poca estima a la iglesia, también tiene en poca estima la sangre de Cristo que fue derramada por ella. Otra razón de la alta vocación de la iglesia la encontramos en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 29. Allí el apóstol Pablo nos dice que la iglesia fue salvada por Cristo. Escuchen esto. La iglesia es el objeto del amor soberano de Cristo. No se trata de un amor general, como el que tiene Dios por todos los hombres, justos e injustos, cuando hace que el sol salga sobre ellos o que llueva. Bueno, ese es el amor general. Y lo tiene Dios por toda la creación. Pero el amor de Dios por la iglesia es tan profundo, es tan fuerte, tan íntimo, que en la tierra solo puede ser comparado por la relación íntima y única que existe entre una pareja de esposos. Así es el amor de Cristo por la iglesia. Él la salvó. Te pregunto, ¿es esa la estima que tienes para la iglesia de Cristo? Cuando una persona hace daño a la congregación de los santos, ya sea a través de comentarios dañinos, divisiones, ya sea de un pastor que se aprovecha materialmente de la fe, que engaña a los hermanos, cuando alguien hace eso, el tal no solo hace daño a los hermanos, sino que afrenta al Salvador eterno, el cual dará en su tiempo un castigo ejemplar. Otra razón por la cual pensamos en la alta vocación de la iglesia está también en Efesios capítulo 5, versículos 26 al 27. El apóstol Pablo allí nos dice que la iglesia está siendo santificada por Cristo. La iglesia es tan importante para Dios que no solo envió a Jesús para que la comprara con su sangre preciosa, sino que la sigue purificando cada día, puesto que será presentada como la novia sublime, la novia santa del divino Salvador. La iglesia es santificada por la palabra. Jesús se encarga de dotar a hombres para que sean pastores y maestros que proclamen con fidelidad la enseñanza clara de las sagradas escrituras. Y esta predicación no es simplemente un discurso, no, es la palabra de Dios hablada para limpiar de sus impurezas a la novia de Cristo. Esto implica que todos los creyentes deben amar con gran devoción ese momento glorioso del culto en el cual el Salvador nos habla a través de sus siervos, con el fin de conducirnos a una pureza creciente. Aquellas personas que dejan de congregarse están perdiendo la oportunidad de escuchar la palabra predicada que puede ayudarles a limpiarse de toda maldad. En la próxima sesión continuaremos estudiando la alta vocación, el alto llamamiento de la iglesia. Que el Señor les bendiga.